Hola compañeros, oye, tenemos el agrado hoy día de estar con Antonio Páez, dirigente del sindicato Starbucks y candidato a constituyente por la lista ZR. Él es candidato por acá, por la zona de Valparaíso, el distrito 7, así que son hartas las personas que, si es que les interesa su propuesta, pueden votar por él y hartos de nuestros compañeros de Ripley. Así que, sin más, un saludo por Antonio. Un gusto tenerte acá. Hoy muchas gracias desde ya por la invitación. Siempre un agrado poder conversar con trabajadores y trabajadoras, particularmente en el marco del debate constituyente, donde se van a poder poner sobre la mesa justamente los intereses de nuestro sector, digamos que siempre ha estado desplazado de los espacios políticos, donde incluso se nos prohibió poder participar como dirigentes sindicales y que tuvimos que renunciar o dejar en suspensión nuestros cargos para poder participar de esta elección, porque eso es un veto, digamos, que se instruyó durante la dictadura y que ha permitido que hasta el día de hoy los dirigentes y las dirigentes sindicales tengamos poco o nada, digamos, que de poder participar en la política. Y yo creo que esto es un avance importante que estamos tratando de hacer y un esfuerzo para poder representar nuestras demandas también de forma directa, digamos, a través de nuestras personas en el debate que se está abriendo a nivel nacional. Oye, Antonio, ¿cómo ha sido la campaña para una persona que va como independiente, que no tiene apoyos de partidos políticos, donde no hay plata, digamos, de partidos grandes acá atrás? ¿Y cómo se da eso en la práctica, digamos? Sí, hay, o sea, dos cosas. Primero, lo que nosotros hicimos fue legalizar un partido aquí en la región, ¿ya? Porque hasta antes de que se dieran todas las facilidades, digamos, o que se rebajaran posteriormente las trabas que había para las y los independientes, era, a pesar de hacer el esfuerzo, constituir un partido era la mejor opción, ¿ya? Si no, tenía cada uno que juntar alrededor de 1.600 firmas y eso era mucho trabajo y no había cómo hacerlo. Entonces decidimos constituir un partido, constituir un instrumento, digamos, para aquí poder participar, que es el Partido de Trabajadores Revolucionarios, y desde ahí usarlo como una plataforma para dirigentes sociales, sindicales, de juntas vecinales que pudiesen o que tuviesen interés en participar de la elección y no tuvieran cómo reunir esas firmas. Y ese proceso ya de por sí fue altamente costoso porque, por lo que tú decías, Juan, es muy difícil de repente hacerle entender a las personas que no todos los partidos son iguales. O sea, hay un grupo de partidos que han administrado el modelo durante los últimos 30 años, que son los partidos que tienen hoy día en su gran mayoría representación parlamentaria, y los pequeños partidos como los nuestros, que recién los empezamos a armar para poder participar, para entrar al debate, se tienden, digamos, que a englobar y finalmente no. Hay otras opciones, digamos. Pero de todas maneras ha sido un camino muy complicado porque debemos lidiar con las tareas propias de nuestras labores, de asistir a a nuestros trabajos y en el poco tiempo que tenemos libre poder reunir firmas, volantear, estar pidiendo apoyo económico a diversas personas que simpaticen a veces con tu programa, con tus ideas, para poder sacar recursos, para poder tener volantes, afiches, cuidarlos como si fuesen de oro, básicamente las palomas, porque cada paloma es cara. Entonces, por ejemplo, yo pude sacar solo 11 palomas, entonces las tuve que ubicar de forma lo más estratégica posible, repartirlo entre compañeros de trabajo, compañeras de trabajo que se ofrecieron para poder ponerlos en sus casas, pero para mí es imposible, por ejemplo, llenar una plaza como lo hacen otros candidatos o candidatas que están financiados por empresarios, por las cámaras de comercio, por gente que en el fondo quiere tratar de perpetuar este modelo económico a través de representantes financiados por ellos para la constituyente. Entonces ha sido un desafío, pero yo creo que la estamos enfrentando bien y confiando bastante en que nuestras ideas es lo que finalmente es lo que va a importar y va a primar en todo este debate. Oye, ¿cómo se ve? Ya estamos a 5 días de las elecciones. Chuta, es difícil hacer un diagnóstico y todo, pero ¿cómo se ve el proceso ya cuando empieza a estar tan cerca? Claro, los últimos días son frenéticos, o sea, hemos estado ya 4 días repartiendo volantes a full, tratando de repartir todos los volantes que nos quedan, porque después del día miércoles van a ser papel basura, digamos. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo tratando de comprometer a las personas que nos están apoyando, porque nosotros no tenemos brigadistas pagados, no le estamos pagando a nadie, son todos gente voluntaria que cree en este proyecto y que eso es lo que los impulsa y los motiva a participar. Y ahí el problema es la competencia, digamos, que hay. O sea, hay demasiados candidatos, son 17 candidaturas aquí en la quinta región, en el distrito 7,
donde todo tiende un poco a ser medio confuso, donde ya hay un hartazgo, digamos, por parte de la gente de recibir propaganda. No sé si a ustedes les pasa, pero uno abre la puerta y tiene 3 volantes en la puerta, y es porque, bueno, es lo que se puede hacer. Y hay mucha gente que, lo que decía al principio, pues, piensa que todos son iguales, que son todos ladrones, y de hecho lo que me ha pasado, que bastantes veces, que cuando uno está repartiendo te dicen, no, son todos los políticos iguales. Yo le digo, señora, soy yo, el que está en la foto, se ríen, ¿verdad? Les digo que soy un trabajador, que trabajo en el mall, sirvo café, si quiere me puede ir a ver en la mañana, estoy ahí, y eso hace que cambie la percepción inmediatamente. Yo creo que hay un acostumbramiento, digamos, a ver al político, a la persona que hace política como un intelectual de lejos, que aparece en la tele, que si me lo topo en la calle es casi como si fuese ver un famoso, porque uno no sabe dónde están, cómo se movilizan, por dónde se mueven. En cambio, ver a un trabajador, una trabajadora como uno, eso igual cambia una percepción de que finalmente no toda la política es mala, sino que lo que hay son malos políticos, malos partidos, porque representan otros intereses, y que bueno que hayan otras personas que están dispuestas a disputar ese espacio, particularmente si somos trabajadores y trabajadoras. Oye, Antonio, ¿cuáles crees tú que son los puntos importantes para el mundo del trabajo que debieran estar escritos en la nueva constitución? Yo sé que hay derechos que a lo mejor tienen que estar por ley, ¿cierto? Pero así fundamentales Mm. para la constitución. Yo creo que hay un acuerdo transversal en que ciertos derechos que han sido de una u otra manera postergados desde la vuelta a la democracia en adelante deben ser incluidos en el debate constitucional. Estamos hablando del derecho a huelga, a la sindicalización, el derecho a reclamar, digamos, cuando hay una vulnerabilidad a los derechos sindicales de forma grave por parte de empresas, de que hayan sanciones importantes, no solamente una multa que no tiene ninguna relación con lo que gana esa empresa, por ejemplo, los derechos colectivos, como son la negociación por rama, etcétera, la no discriminación, por ejemplo, son temas que son importantes, pero me parece que si vamos a estar discutiendo estos temas en la constituyente, tenemos que tratar de ir un poco más allá y mostrar que las y los trabajadores también podemos presentar un modelo de sociedad distinto simplemente al que nos ha tocado vivir, que es donde las empresas tienen, digamos, todo el control y el dominio sobre cómo se ejerce el trabajo dentro de los lugares, determinando intensidad del trabajo, horarios, jornadas, salarios, etcétera, etcétera. Y por eso una de las propuestas, digamos, centrales que nosotros hemos tratado de introducir en el debate es que las y los trabajadores tenemos el derecho de inmiscuirnos, digamos, de decidir sobre ritmos productivos, sobre escalas salariales, porcentajes de inversión de las propias empresas, porque pensamos que el control por parte de las y los trabajadores es una alternativa también posible. Es decir, no nos comemos esto de que solamente los gerentes, porque ellos son técnicos o son especialistas, pueden determinar el trabajo, sino que las y los trabajadores, que somos quienes hacemos funcionar las empresas, también tenemos derecho a decidir. Y por eso hay dos propuestas centro que nosotros hemos tratado de instalar, que es la nacionalización de los recursos naturales y los recursos estratégicos, como el puerto acá en Valparaíso, pero que sean también administrados por sus propios trabajadores, que son quienes tienen la experiencia en el fondo de cómo funciona en los hechos esas cosas. Y la otra también que va en el mismo sentido es que terminar con las AFP, crear un fondo solidario, un sistema de reparto tripartito y solidario, y que este también sea gestionado y que tomen decisiones las y los trabajadores y también los jubilados como parte de un centro, digamos, en qué se invierten esos recursos que hoy día están en manos de los gerentes de las AFPs nomás, y de un grupo de empresas y de multinacionales. Me imagino que eso también va de la mano, porque esto tiene que ver con seguridad social, ¿cierto? También hay tema con la ISAPRES, por ejemplo, con la salud en manos de privados. Yo creo que también va de la mano, ¿cierto? La redistribución de esas ganancias también tiene que ir a soportar el sector público. Claro, el gran problema que se ha develado durante la pandemia es la completa falta de recursos públicos hacia los servicios como la salud, la educación, la falta de vivienda, incluso la precariedad del trabajo, y de cómo todo este tipo de sectores económicos que son estratégicos para la sociedad hoy día están solamente entregados a manos de privados. Y ahí, por lo menos como lista, hemos entregado una propuesta de que todos estos recursos tienen que tener prioridad en el Estado,
pero de vuelta con esta visión de que tienen que ser las y los trabajadores los que puedan tomar decisiones, porque hoy día esas decisiones se toman de forma centralizada en mesas muy ajenas a la realidad de lo que se vive en los hospitales, en las escuelas, etcétera. Y que cuando llegan muchas veces ciertas instrucciones u órdenes son inaplicables. Y yo creo que eso a ustedes también les debe pasar, que muchas veces gerentes en Santiago o en otros lados, incluso en otros países, como funcionan en general las multinacionales, a nosotros nos pasa que hay decisiones que se toman en Argentina o en Estados Unidos o en México que no tienen ningún sentido, por ejemplo, para la realidad de las tiendas, pero hay que acatarlas porque, no sé, a alguien se le ocurrió detrás de un escritorio. Entonces, pensamos que esa lógica tiene que cambiar. ¿Cómo piensas tú que podría, por ejemplo, solucionarse también los problemas de cómo se produce en Chile? Hoy día la mayoría de las empresas estamos, o de los trabajadores estamos en empresas que son de servicio y el país se ha transformado en un gran prestador de servicios, ¿cierto? Pero no hay industria, se ha ido terminando la industria, lo que hace riqueza al país realmente. Porque al final mandamos las materias primas y chao, no se le da ningún valor agregado a nada. ¿Y eso crees tú que eso puede ser por medio de la nacionalización de algunos bienes que son bienes, recursos naturales, ¿cierto? De esa manera podría ser, piensas tú? Claro, o sea, primero, desmentir que en Chile no hay plata. O sea, yo creo que eso hay que desmentirlo. El otro día, a propósito del impuesto a los super ricos, Tomás Mochetti decía, si es que se recauda este impuesto a los super ricos, se recaudarían, no sé, algo como 2.400 millones de dólares, decía, anuales. Pero estamos hablando de 5 personas, o sea, en 5 personas o 7 personas, en 7 familias se recaudarían 2.400 millones de dólares. Es una barbaridad, o sea, es realmente una barbaridad pensar que eso es poca plata para una recaudación de 7 familias. O sea, yo no sé en qué mundo vive esa gente. En Chile hay plata, y de hecho, a propósito de todo el debate que ha cruzado el tema de la pandemia, uno de los grandes debates es de dónde se saca plata para financiar, por ejemplo, una renta básica universal. Nosotros decimos, si en verdad se cuestionara, por ejemplo, las ganancias privadas que hoy día tiene la minería, la privatización del litio y de otros sectores que son esenciales para la sociedad, ahí habría muchos recursos que se podrían reinvertir efectivamente, no solo en industrialización, sino también en garantizar derechos básicos, como puede ser una renta universal, pero también el derecho a la vivienda u otros. Para mí el problema central es que aquí no se quieren tocar hasta el final los intereses de ciertas personas o de ciertos grupos económicos, porque eso podría generar alguna clase de problema posterior, digamos, o porque hay gente directamente que está siendo financiada por esos sectores. Pero ahí nosotros por lo menos no tenemos ningún compromiso ni económico ni político con ninguno de esos sectores, y por eso también estamos dispuestos a levantar la voz y decir, en Chile hay plata. Es cosa de ver que en 2.400 millones de dólares podría fácilmente subsanar el déficit habitacional que existe en la quinta región, de todos los campamentos, de las personas que viven de allegados, etcétera, en Viña y en Valparaíso. Y eso estamos hablando de solamente un impuesto a 7 familias. Entonces, claramente tiene que haber un cambio radical en el modelo económico, que fue finalmente lo que se demandó a partir del 2019 con el Chile despertó, y que no son 30 pesos, son 30 años. O sea, para nosotros apunta hacia eso. Oye, primero que nada, bacán poder estar conversando contigo, Antonio, y cuánta verdad de lo que estáis comentando, porque justamente ahora, hoy día hace muy poquito estaba leyendo que, claro, nosotros hay una estructura que está armada para proteger privilegios, ¿sí? De eso se trata la Constitución que nos heredó la dictadura. Y justamente estaba leyendo que ya ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para pelear el tema del royalty minero. Entonces, claro, justamente el tema de que hay un sector que no representa al país, pero que va a ser lo último para pelear, mantener sus privilegios y sus ganancias, las utilidades. Y en ese sentido, claro, también a lo mejor hay que empezar a cuestionar la estructura. Si las dos cámaras, el Tribunal Constitucional, cómo se componen incluso los tribunales supremos, etcétera. Sí, totalmente. O sea, el poder económico finalmente en el país sienta las bases para el desarrollo del poder político, y eso es inevitable, sobre todo por el tipo de país en el que vivimos. O sea, la gran mayoría de quienes hoy día representan los intereses de los empresarios, de los grandes grupos empresariales, o son financistas,
de los grupos, de los partidos de derecha o algunos partidos de la concertación, o son familiares o estudiaron en las mismas universidades. Finalmente, la élite, ese 20% que votó rechazo, que vive en las tres comunas, digamos, como se ha tratado de popularizar, que para mí, más allá de si es cierto o no, es ilustrativo. Tiene profundos lazos entre ellos, y para poder asegurar sus ganancias, finalmente lo que se está condenando es a la mayoría de la población a sufrir pobreza, a sufrir hambre, a sufrir malas condiciones de trabajo, y todo eso porque los empresarios no están dispuestos a ganar menos. O sea, cuando se amenaza, por ejemplo, de que las empresas mineras no estarían dispuestas a invertir, no es porque van a perder plata, es porque no están dispuestas a ganar menos de lo que hoy día están acostumbradas a ganar. De eso es lo que estamos hablando. O sea, para poner en juego el debate, o sea, poner en serio el debate, porque mucha gente dice, no, es que no es rentable. No, no se trata de que no sea rentable, es que sus tasas de retorno de lo que ellos esperan son muchísimo más altas de lo que incluso rayan lo poco ético. O sea, les da lo mismo, por ejemplo, que el 70% de los trabajadores de la minería hoy día estén subcontratados con pésimas condiciones de trabajo, si es que eso les permite mantener negocios con tasas de rentabilidad que son de estafa piramidal. O sea, no tiene sentido. Y yo creo que eso es lo que habría que cuestionar. Y sobre el tema de cómo se administra la política en el país, está estructurado para que eso se mantenga así. O sea, el sistema de dos cámaras, por ejemplo, que nosotros cuestionamos abiertamente, finalmente el Senado es una cámara conservadora donde sigue la lógica binominal. O sea, Juan Ignacio Latorre, que es el senador del Frente Amplio, es casi que un chiripazo que esté ahí, porque esa Cámara tiene ese objetivo. O sea, por algo la democracia cristiana tiene tanta representación, ni que hablar la derecha. Es una Cámara conservadora. Y después, si es que falla la Cámara, como por ejemplo lo que está pasando hoy día con los retiros de las AFP, que es algo que no quieren los grandes grupos empresariales, tienen o el Tribunal Constitucional o incluso las Cortes Supremas, que todo está cuoteado por el sistema binominal antiguo, y finalmente las mismas personas son las que siguen en esos espacios. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, por cambiar el sistema de representación que hay hoy día, avanzar hacia un sistema unicameral, eliminar la figura del presidente o la presidenta, porque consideramos que es una figura monárquica que tiene derecho a veto, a pasar incluso por mayorías de la población, para imponer su política y avanzar hacia una cuestión mucho más representativa. Incluso para nosotros el problema no es si son más diputados, porque nosotros decimos, podríamos tener 250 diputados, por ejemplo, diputadas, pero sin privilegios, que ganen igual que un trabajador, igual que una trabajadora. No se justifica que ganen sueldos ultramillonarios. De hecho, uno de los compromisos que nosotros hemos hecho como candidatos y candidatas es que vamos a renunciar a nuestras dietas, vamos a seguir cobrando nuestros sueldos de trabajador, y el resto se irá a donaciones, etcétera, para distintas luchas, fondos de huelga, etcétera, porque consideramos que no da tener hoy día financiar políticos, digamos, para que mantengan estilos de vida. ¿De quién? ¿De gerentes? ¿De empresarios? Para nosotros no es así. Uno, si quiere entrar a la política a representar los intereses de las y los trabajadores, tiene que vivir como un trabajador o una trabajadora normal. Y eso es una cuestión que hay que cambiar, de hecho. Yo me acuerdo que el discurso era que esos sueldos tenían que ser altos para que no se corrompieran. claro, para que fueran incorrompibles. Resulta que han demostrado en el tiempo venderse más que nadie. Qué terrible, oye. No, y sino que queda para uno. O sea, uno gana 300 lucas, entonces se justifica que roben mi trabajo, que me esté, qué sé yo, aceptando coimas, vendiendo información privada. No. Para mí solamente se justifican para poder mantener sus estilos de vida de clase alta, si es eso. O sea, 9 millones de pesos es alguien del 1% de la población más rica del país. Yo no sé si hay alguien de sus compañeros o compañeras de trabajo que viva con 9 millones de pesos o que siquiera sepa cómo es vivir con un sueldo así. No, esos son los sueldos de año y medio, 2 años casi. Es Claro, una brutalidad. claro, O más. son sueldos de gerente, pero en realidad, claro, Sí. es porque es una elite que está ahí para proteger a la elite nomás. Entonces, Claro. Sí, aparte que el sistema justamente estructuralmente está hecho para aburguesar, para chanchar a la gente que llega a la política también. Que nosotros también muchas veces lo vemos lamentablemente en temas más cotidianos de nosotros con otros dirigentes sindicales también. Claro. Muchas veces la empresa prepara un entorno justamente para chanchar a los dirigentes sindicales, para que no mantengan contacto con sus bases o para que se sientan muy cómodos en el puesto y por lo tanto no actúen o le deban favores a la empresa, etcétera. Y justamente ahí tú mencionabas el tema de cómo vemos el tema de la representación.
Y en ese sentido, claro, hay cosas interesantes a lo mejor hacia donde deberíamos avanzar porque tenemos un sistema de representación política que es básicamente un voto de confianza. Yo voto por ti y mi próxima participación será en una futura elección cuando ya tú te vayas, ¿no es cierto? Mientras que a las pequeñas organizaciones sociales, como por ejemplo los sindicatos, sí les obligan a tener, que a mí me parece que está bien de todas formas, instancias, por ejemplo, la censura del directorio. Ya son herramientas básicamente que debiesen apuntar a robustecer un poco la democracia y efectivamente que haya un poco de poder en la gente que le permita cobrar el rol que está llevando la política. Yo creo, claro, también ahí hay algunas cositas interesantes que deberían avanzar eventualmente en una nueva constitución. De hecho, es impresionante ver cómo candidatos y candidatas de los partidos, digamos, tradicionales se han esforzado, han hecho toda una campaña, es mi sensación, por tratar de normalizar el hecho de que la convención pudiese ser cerrada o que tenga sesiones secretas o votos secretos Sí. o reuniones secretas. O que esos espacios privados, digamos, son necesarios y se justifican. Yo pienso todo lo contrario. O sea, esto me pasa por la propia experiencia de las negociaciones colectivas. Yo no me imagino a un directorio, a un sindicato, entregándole una hoja en blanco a sus dirigentes para que vayan a negociar con la empresa cualquier cosa y firmar un Sin dar acuerdo explicaciones. sin preguntarle nunca nada a nadie, ni mostrarle ningún papel a nada a nadie. O sea, de verdad que me parece lo más antinatura. Y de hecho, tuve una discusión el otro día con un candidato de Evópoli porque cuando yo hablaba de que esto finalmente se transformaba en una cocina, que en el fondo es llegar a acuerdos a puerta cerrada, detrás del debate público, él decía que para nosotros todo era cocina, para gente como yo todo era cocina. Yo le decía que no, para mí no todo es la cocina, uno puede dialogar, discutir, llegar a acuerdos de vez en cuando, según los temas, digamos, como se vayan discutiendo, pero lo que es cocina es tomar acuerdo a espaldas de la gente. Entonces, me parece que transparentar ese proceso y además buscar mecanismos para que puedan la sociedad, los centros de trabajo, de estudio, las propias poblaciones deliberar sobre la discusión constituyente es una cuestión que va a ser esencial. Si no, no va a tener la legitimidad. O sea, desde ya 155 candidatos y candidatas, o sea, perdón, constituyentes que hoy día van a estar ahí, para mí es poco representativo, sigue siendo poco representativo. Para mí quedaron completamente subvaluados los pueblos originarios, por ejemplo. Más allá de que hay una cuota de paridad de género, hay otros espacios disidentes de personas con capacidades distintas que también van a estar completamente subrepresentado y que si además le agregamos que hoy día el sistema de elección de esos constituyentes va a ser el sistema de Hunt, que más encima es un sistema de Hunt conservador, que es el mecanismo con el cual se van a elegir los constituyentes, probablemente vamos a tener una convención muy parecida al actual Congreso, a menos que haya una debacle. Ahí yo no soy especialista en temas electorales, pero yo creo que el juego que ellos están haciendo es que lo más probable es que la composición quede más o menos igual que el actual Parlamento, quizás con alguna que otra modificación, para así tratar de cerrar, digamos, todo entre camaradas, digamos, entre ellos mismos. Entonces me parece que ahí, si es que un escenario así se llegase a dar, va a ser clave que trabajadores, que las y los trabajadores pensemos en el fondo si es que ese espacio nos va a representar o en realidad vamos a necesitar otra cosa. Porque desde ya el acuerdo por la paz, nosotros cuestionamos el acuerdo por la paz, se dio justamente después de la máxima demostración de fuerza de la clase trabajadora, que fue un paro nacional, donde nosotros, por ejemplo, adherimos de forma masiva, como Starbucks, somos un sindicato chico, joven, de que a quién le importa si para una cafetería, pero aún así estábamos tan comprometidos con lo que estaba pasando en el país que decidimos paralizar y mostramos que podíamos. Para que después saliera este acuerdo, nosotros igual ahí consideramos que hay que estar, ojo, que no se trata simplemente de cuestionar por fuera, desde fuera ese espacio, sino también estar pendiente de que una vez que se constituya esté dando los resultados que esperamos, si no, bueno, habrá que buscar otra cosa, eso ya pasó y se puede volver a pasar. O sea, Antonio, tú, por ejemplo, lo que comentabas que habían algunas reticencias de algunos grupos en cuanto a que las discusiones de la Comisión Constituyente fueran a puertas cerradas. ¿Te parecería mucho más lógico que pudiéramos hacer cabildos como se hizo posterior al estallido social,
o pequeños plebiscitos de algunas áreas como para que se conozca más la participación o que exista más la participación ciudadana? Yo creo que desde ya debería haber un mandato a quienes salgan electos o electas a que hayan procesos de deliberación. Para mí el gran problema que tenían los cabildos es que no eran deliberativos, solamente eran consultivos, digamos, espacios de reflexión, pero no tenían poder de decisión en ningún espacio concreto. Y era también parte del problema que tenía incluso el diseño de proceso constituyente que armó Bachelet el año, o sea, no me acuerdo específicamente, creo que fue el 2016, si no me equivoco, que son espacios consultivos. Y yo creo que tampoco hay que tragarse la ilusión de que los espacios consultivos el día de mañana puedan ser resolutivos. Yo creo que muchas de nosotras y nosotros... Uy, se me apagó la cámara, o idea mía. Espera, ahí. No, todavía aún en negro. A ver, Aún en se negro. me Se trabó el escucha tu teléfono. audio, pero Sí, lo que pasa es que soy pobre, ocupo mi celular de cámara. Lo tengo que hackear. Realmente tengo que hackear la aplicación, una aplicación para poder... no te A ver, preocupes. ya, pero por último ahí sale mi cara, ¿no? Ya, Sí. por mientras que lo recupero. Ya, entonces les decía que el tema de la deliberación. El problema de los cabildos, por ejemplo, era justamente ese, que solamente eran espacios como de consulta, de reflexión, pero eran tenían muy poco de espacio de toma de decisiones. Yo creo que ahí hay una exigencia concreta que tenemos que hacer, de que el debate constituyente no sea ajeno a las discusiones y a los debates que se den en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las poblaciones. Es todo un cuento eso, porque en la medida en que la sociedad participa de la política, también quiere exigir cosas. Y eso es algo que a los partidos tradicionales les molesta. Porque si las y los trabajadores decimos, queremos una negociación por rama y estamos dispuestos y dispuestas a movilizarnos, a marchar por eso, a parar en nuestros lugares de trabajo, ¿qué pasa si eso no ocurre? Y ahí se vuelve una amenaza para la estabilidad, digamos, de los consensos a los que ellos quieren llegar. Asimismo, como lo hacen los empresarios, la diferencia es que ellos lo que hacen es pasar plata por debajo de la mesa, financiar campañas u otro tipo de cosas, pero cuando nosotros y nosotras que no tenemos esos recursos, que no sé si tampoco sería lo ideal hacerlo vía entregar plata, digamos, pero queremos hacer en nuestras propias demostraciones de fuerza, se criminalizan y finalmente se nos persigue o se nos reprime, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, tienen que haber procesos, espacios resolutivos, más que solamente consulta. Los plebiscitos son una alternativa, pero yo soy más de la idea de hacer unas suertes de cabildos donde las personas puedan discutir. Yo creo que es mucho más valorable en un proceso tan crítico como el que está viviendo hoy día que simplemente ir y marcar un voto. No me acuerdo quién decía al principio de que cada tanto nos piden ir a votar. Bueno, yo creo que no es solamente el hecho de ir a votar, también tenemos que discutir y mostrar que pueden haber argumentos que nos lleven a otras cosas. Yo creo que eso es algo que está ausente del debate hoy día. Solo para ilustrar, un segundo. Nosotros aprobamos, por ejemplo, en el plebiscito, pero a nosotros no se nos preguntó si estábamos de acuerdo con el quórum de los 2/3. Claro. Entonces, si hubiésemos podido participar de ese debate, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría del país no hubiese estado de acuerdo con los 2/3. O no hubiese estado de acuerdo con que los tratados internacionales eran intocables. Por eso el gobierno tiene tanta preocupación por aprobar el TPP-11, pero también tiene tanta preocupación porque se mantengan los tratados de libre comercio firmados durante los últimos 30 años, que por ejemplo habilita a las empresas aseguradoras que venden estas pensiones, digamos, las aseguradoras de pensiones, porque si hay un cambio en la regla legal, pueden ir y demandar al Estado frente a tribunales internacionales donde el Estado siempre pierde y siempre ganan las empresas y por ahí obtienen sus compensaciones. Bueno, si la convención fuese completamente soberana, podría eliminar estos tratados de libre comercio y ahí sí que se tocan intereses complicados, digamos, de sectores que sí estarían, digamos, más tocados con ese tipo de discusión y toma de decisiones. Sí. Sí. Oye, Antonio, y en esta dinámica yo creo que yo tengo harta esperanza en que sí podamos llegar en algún momento a una negociación por rama, porque es algo que se ha venido discutiendo harto en los últimos años, pero ha tomado harta fuerza y como que se ha tomado un poco más de conciencia del valor que tiene la negociación por rama. O sea, como que ya se palpa un poco más y
cuando las voces se van escuchando ya se van haciendo más posible las realidades, ¿cierto? Así que yo tengo harta como esperanza que salga eso. Pero ahí luego estamos en otro problema, el problema de quién nos representa en esa instancia, ¿cierto? Porque, chuta, igual es complicado, si nos representan los mismos que están representando hoy día arriba, en las cúpulas sindicales, también estamos en un problema. La representación sindical también tiene un problema actual. ¿De qué manera crees tú que se puede solucionar eso? Sí, yo creo que hay una pelea más interna, digamos, no tiene que ver con solamente un tema constitucional o algo que se pueda debatir, Claro. porque ahí para mí prima lo que es la autonomía sindical. Digamos, el interés de las y los trabajadores por organizarse como mejor les parezca. Y en eso el Estado no puede intervenir las organizaciones sindicales. Pero sí, es un problema, y es un problema que es político y es organizativo, porque hay muchas organizaciones sindicales que se crean principalmente para cubrir, digamos, fueros sindicales, proteger a ciertas personas o gente que quiebra sindicatos justamente porque pierde una elección y se arma un sindicato aparte porque no quiere perder el fuero, y cosas así. Está llena el mundo, digamos, de trabajadores. Pero yo creo que igual hay que abrir un debate más de fondo y más político, justamente sobre la representación. Yo creo que, bueno, nuestro sindicato participa, por ejemplo, en la CUT, en la Central Única de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, pero con una visión muy crítica. O sea, hemos incluso armado listas de oposición dentro de la CUT, porque pensamos que, como hoy día está dirigido el sindicalismo, no es una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, menos para aspirar a problemas mucho más importantes. Y eso lo ha demostrado, de hecho, tanto el desarrollo de lo que fue el estallido social, donde los sindicatos no jugamos un rol, digamos, de primera línea desde el comienzo, sino que hubo mucha vacilación, mucho conservadurismo. Acá en Valparaíso, las reuniones que teníamos con los dirigentes sindicales, particularmente del sector público y en menor medida con los privados, era de una mirada muy conservadora. Y claro, digamos que tiene una razón de ser. Uno siempre ve a sus compañeros de trabajo diciendo, quiero el bono, etcétera. No me voy a meter mucho en esto, pero cuando estaba saliendo un país a la calle, cuando estaban, no sé, miles y miles de personas saliendo a manifestarse, las y los sindicatos eran una herramienta poderosísima que podríamos haber convertido en una expresión, digamos, de organización, pero finalmente, por decisiones de dirigencias, eso no se pudo hacer. Y ahora, en el marco de la pandemia, frente a leyes que fueron nefastas en el fondo para nuestros hogares, como la ley de desprotección al empleo, que todavía tiene incluso trabajadores de Starbucks, por ejemplo, recibiendo menos de 200.000 pesos mensuales, mientras la empresa sigue ganando plata. O sea, Starbucks no era una pyme que, digamos, no podía subsidiar sueldos, qué sé yo. Vieron sus condiciones de vida atacadas, ni que hablar los trabajadores de la salud. Aquí en el Van Buren estaba lleno de trabajadores que estaban ingresando a cubrir, digamos, la demanda, la alta demanda que había por el problema de la pandemia, y que no se les estaban pagando sus sueldos, con situaciones contractuales muy precarias. Y todo eso, si bien detonaba en movilizaciones pequeñas, en manifestaciones, no hubo una respuesta contundente. ¿Por qué? Porque las grandes organizaciones sindicales, como la CUT, por ejemplo, preferían ir y sentarse con el gobierno en una mesa antes que movilizar a nadie, tomando todos los resguardos posibles. Y me parece que el ejemplo de Colombia es expresivo de eso. O sea, cuando la gente no soporta sus condiciones de vida y se quiere salir a manifestar, no hay ninguna pandemia que nos vaya a detener. Entonces, yo de verdad aspiro a que después de todo este proceso haya un recambio en las dirigencias sindicales, que demostremos que nuestros sectores, que digamos que despertaron a la vida política, a propósito también de la experiencia del 2019, seamos capaces de mover un poco el engranaje del movimiento sindical, que lleva medio estancado los últimos 20 años, donde ha primado, por diversas razones, el diálogo y la negociación antes que la propia organización de trabajadores. Y para mí eso expresa, por ejemplo, la resistencia que había a que hubiese voto universal dentro de la CUT, o incluso a organizar sectores que hoy día no están organizados. O sea, hay muy pocos esfuerzos de sindicatos, por ejemplo, por organizar a los trabajadores de delivery. Hay muy poco interés en organizar o apoyar el desarrollo de los sindicatos en los sectores privados, donde es muy difícil organizarse y generalmente se tiene poco poder, digamos, por fuera de la negociación colectiva, de hacer algo. Yo creo que ahí hay que hacer una crítica y una autocrítica a nuestras propias organizaciones, incluyo la mía también, porque tenemos que buscar esos mecanismos. Si no,
va a volver a pasar lo que nos pasó el 2019, que vamos a ser un actor secundario, digamos, en el acontecer nacional que a veces nos exige estar ahí y por diversas razones no estamos. Oye, Antonio, te dejo un espacio para unas palabras, yo creo, no sé, llamar a la participación para este fin de semana y eso, darte el espacio. Sí, a ver, dos cosas. Uno, bueno, como dijo Juan al comienzo, yo soy una de las dos candidaturas que levantó el sindicato de Starbucks como una muestra del compromiso político que también que tomamos como sindicato con lo que estaba pasando en el país. Participamos de las movilizaciones, tuvimos compañeros y compañeras heridas producto de la represión durante los días de octubre y noviembre y pensamos que este era el paso que teníamos que seguir para poder llevar la agenda de las y los trabajadores, digamos, al debate público. Y eso desde ya para nosotros era muy significativo. Por eso está, bueno, Andrés también de candidato, estoy yo, y yo creo que ese ejemplo que estamos hoy día tomando debería también ser parte de un quiebre con una lógica de que las y los trabajadores no estamos o no tenemos por qué inmiscuirnos en la política. Creo que ahí hay un mito que hay que derribar y romper y que se puede. Lo segundo, bueno, espero que este día sábado y domingo, yo voy a ir a votar el domingo, podamos tener una jornada importante de votación, que demostrémosle a los partidos de la derecha y la exconcertación que el Chile que ellos gobernaron ya no va más, que nos cansamos de este modelo neoliberal donde está todo privatizado, desde la salud, la educación, la vivienda, que incluso en un caso tan crítico como es la pandemia, tengamos que estar pidiendo migajas al Estado, teniendo que justificar que tuvimos una rebaja salarial, de que algún familiar nuestro quedó cesante, para tratar de vivir dignamente. Yo creo que eso no va más y que esta es la oportunidad que tenemos para poder cambiar a quienes hoy día representan a la mayoría de la sociedad en un proceso tan importante como va a ser la constituyente. Hemos tratado de poner sobre la mesa el hecho de que somos trabajadores y trabajadoras. La consigna nuestra es vota trabajadores y trabajadoras. Finalmente somos nosotras y nosotros quienes sabemos o tratamos de representar la realidad que vivimos cotidianamente desde nuestros lugares de estudio, de nuestros lugares de trabajo, desde las poblaciones donde vivimos. Somos finalmente quienes estamos viviendo los peores momentos de la pandemia, con la cesantía, con el miedo a enfermarnos, con tener que ir a trabajar todos los días, con el miedo a enfermarnos en micros, en el transporte público que está abarrotado de personas teniendo que movilizarse a pesar de la cuarentena, porque si no trabajan no comen, así de sencillo, y que por lo tanto el día sábado y el día domingo vayamos a votar. Voten por trabajadores, voten por trabajadoras. Nosotros por lo menos somos la lista ZR, yo soy ZR72. Estamos al final de la papeleta. Y obviamente mostrar que podemos cambiar las cosas, que no tenemos que seguir soportando la sociedad que heredamos de la dictadura, y que somos quienes hoy día podemos mostrar que hay una alternativa y que las y los trabajadores podemos gobernar y podemos cambiar la sociedad. Oye, yo decir que conozco el trabajo del sindicato Starbucks, de la directiva y del sindicato en general, porque es un sindicato muy bien organizado. Decirle que conozco a sus dirigentes, conozco a Antonio, que la verdad es que hacen un tremendo trabajo en un sector del empleo que es súper precario, que históricamente tiene muchas dificultades para organizarse, por la separación de sus tiendas y bueno, y por la cultura antisindical también de esta empresa en particular, Sí. que ha sido durísima con sus trabajadores. Y justamente Antonio ha dado una tremenda pelea, así que las personas que estén sin candidato todavía, que estén pensando en quién votar, yo les digo que Antonio es un tremendo candidato. Así que Antonio, que te vaya súper bien, un abrazo. Muchas gracias. Y qué más decirte, por mi parte, agradecerte nuevamente que hayas conversado con nosotros. No, desde ya muchas gracias nuevamente por la invitación a quienes obviamente nos van a ver durante los próximos días. Y solamente un dato, somos el único, debemos ser el sindicato más grande de la comida rápida en Chile y somos el único sindicato que tiene un contrato colectivo con Starbucks en el mundo. Eso es algo de que por lo menos nos sentimos muy orgullosos y orgullosas como jóvenes trabajadores, aunque ya no soy tan joven. Pero alguna vez lo fui, tuve 20 años y trabajé en Starbucks. Oye, ese contrato colectivo que salió, que costó mucho, la empresa no les daba respuesta al petitorio,
fue un tremendo, fue muy difícil ese trabajo, Sí, su respuesta era: nosotros no negociamos con sindicatos. abiertamente. Y por eso los condenaron hartas veces. Pero bueno. Pero eso, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Sí. Oye, nuevamente agradecer a Antonio, ojalá que sea un proceso exitoso. Justamente es súper importante lo que se está mencionando. La gente cree que el debate político o el debate de la Constitución está solamente relegado a las personas con algún tipo de conocimiento técnico, como abogados, etcétera. Pero la verdad es que hay algo súper primordial. Alguien que tenga el conocimiento técnico como los abogados pueden conocer las experiencias comparadas, pueden tener un conocimiento más profundo en leyes, pero nunca van a tener... Un trabajador eventualmente sí puede tener asesorías y eso no quita eventualmente Claro. que ese conocimiento se va a restar por la elección de un trabajador. Pero yo creo, justamente, nos preocupaba bastante en este proceso constituyente y a mí personalmente cómo vamos a estar presentes los trabajadores en esta nueva constitución donde hay debates tan importantes que parece también que el mundo del trabajo se relega un poquito más atrás. Así que nada más que sumarme, felicitarte por la organización del sindicato, que se hayan levantado 2 candidaturas, como tú mencionabas, y nuevamente desear que sea un proceso exitoso y esperamos poder verte ahí redactando la constitución en el próximo periodo. Así que nada más que agregar por mi parte y mandar un abrazo gigante. Muchas gracias. Sí, mucho éxito, Antonio, este sábado y domingo, y que vamos por los trabajadores y trabajadoras para esta nueva constitución. Muchas gracias. Un abrazo, Antonio, que salga todo positivo. Eso, Antonio, orgulloso de la representación de ti como dirigente sindical, así que un abrazo. Gracias. Y que no nos dejemos menospreciar otra vez. Exactamente. Sí. Como decía Henry Boyce el otro día en la tele.